tardes, hermanos. Es un placer para nosotros estar otro viernes más compartiendo este momento de adoración. Les invitamos a que se unan con su familia para que podamos exaltar el nombre del Señor. Sublime, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargas de mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Resucitado por lo que hiciste. Pusiste en orden todo el caos
nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Vimos el Cordero. Vimos el Cordero de Dios, vino el Rey que a la muerte venció. Vimos el Cordero de Dios, vino el Rey que a la muerte venció. Vimos el Cordero de Dios, vino el Rey que a la muerte venció. Vimos el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Vamos a declarar que nuestro Dios es nuestro buen Padre, que Él se preocupa por nosotros. Yo soy tu amado, si lo soy.
perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor, con nosotros. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. En el galaxy no puedo hablar así, explicarle que casi no puedo pensar y me amas a lo profundo y me amas a lo profundo y me amas a lo profundo de tu amor, de tu amor. Eres tú y yo soy tu amor. Si lo soy, si lo soy, si lo soy, es un gran lugar. Eres tú, eres tú, eres tú y yo soy tu amor. Si lo soy, si lo soy, si lo soy. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor, con nosotros. Perfecto en todo, Señor. Eres perfecto en todo, Señor. Perfecto en todo, Señor, con nosotros. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde, noche. Es un gusto poderme dirigir a ustedes por medio del internet, lo cual como iglesia estamos utilizando para poder llevar siempre la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a ir rápidamente a lo que es la lectura de la palabra de Dios, la cual vamos a estar estudiando en esta noche. Y quiero que me ayude ahí juntamente en su casa, con su familia, poder buscar en su Biblia en el libro de Marcos, capítulo número 5, versículo 21, el cual vamos a estar leyendo hasta el 43. Y dice Marcos capítulo número 5, versículo 21: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y lo seguía una gran multitud y lo apretaba. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo cuanto tenía, y nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto,
porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién le había hecho, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Jesús, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguieran nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del alto dignatario de las sinagogas y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomando la niña y le dijo, tomó de la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él les instó en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Amén. Hoy quiero hablar brevemente de estas dos historias, las cuales hemos leído, para poder animarle y a la vez reconocer que Jesús es quien sana nuestra alma. Y esta noche quiero hablar brevemente sobre el tema: solo en Jesús hay sanidad para nuestra alma. Solo en Jesús hay sanidad para nuestra alma. Y esto me lleva al primer punto. Solo en Jesús podemos encontrar la respuesta. En los primeros versículos que hemos leído de este capítulo número 5, versículo 21 al 23, nos habla de que un dignatario llamado Jairo se acercó a él para poder suplicarle que pudiera llegar a la casa de él y poderle pedir o poner manos sobre su hija, ya que estaba enferma de muerte. Pero para poder tener un mejor conocimiento de quién era este hombre, Jairo, un hombre que era muy reconocido, era un hombre que tenía un alto, poder sobre la sinagoga, ya que era un hombre que dirigía una sinagoga, que estaba a cargo de la sinagoga, por lo cual pues este hombre era muy respetado ante el pueblo. Y al ver la gente que este hombre dignatario, reconocido, un hombre docto de la ley, llegar ante el maestro y postrarse ante él para poder suplicarle que hiciera o que fuera a la casa para poder sanar a su hija de la enfermedad que tenía de muerte, quizás para el pueblo era criticado, de cómo un hombre que era docto de la ley, que en vez de estar de acuerdo con lo que Jesús hablaba, estaba en desacuerdo. ¿Cómo era que ahora buscaba a Jesús? Quizás podemos pensar que
si no hubiera sucedido este caso, podríamos pensar como si Jesús hubiera entrado a la sinagoga en la cual se encontraba este hombre Jairo, quizás él pudiera haber argumentado cómo es que este hombre entra a la sinagoga, el cual pues tiene una enseñanza en contra de la ley de Moisés. Quizás ese hubiera sido el pensamiento de Jairo ante Jesús al verlo entrar quizás a su sinagoga. Pero ahora vemos que él deja a un lado los prejuicios y va directamente a Jesús y se postra delante de él pidiéndole que haga un milagro sobre su hija, la cual estaba enferma. Entonces, pero para poder como decirle que lo que significa un prejuicio, quizás muchas veces nosotros igualmente nos hacemos prejuicios en nuestra mente. Y lo que significa un prejuicio es juzgar antes de haber examinado la evidencia o dar un veredicto antes de examinar. O sea que quizás levantamos un pensamiento, juzgamos antes de escuchar o ver o examinar aquello que por lo cual nosotros quizás pudiéramos estar levantando un prejuicio. Pero a pesar de todo eso, Jairo lo dejó a un lado y llegó ante Jesús y se postró y le pidió que fuera a la casa de él para que pudiera llegar a sanar a su hija. Entonces vemos cómo realmente este hombre se humilló ante Jesús. Y Jesús atendió a la súplica que este hombre dignatario, Jairo, le estaba haciendo de poder ir a la casa de él para poder sanar a su hija. Entonces, en este suceso, en este proceso de que iba Jesús a la casa de Jairo, sucede otro suceso, el cual marca o en el proceso en el cual iban camino hacia la casa de Jairo, vemos que este suceso es un suceso en el cual también de una necesidad, la cual una mujer con flujo de sangre tenía, lo cual esta mujer había venido invirtiendo su dinero y no había recibido una respuesta, lo cual leemos en el libro de, siempre en este mismo capítulo, vemos versículo 24 que dice: fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Esta mujer había sufrido por 12 años de su vida. 12 años en los cuales esta mujer había invertido todo lo que ella tenía en su mano. Había invertido su dinero en poder llegar, buscar los mejores médicos para que pudieran tratar su enfermedad,
para que pudieran sanarla su enfermedad de flujo de sangre. Y iba un médico, iba otro médico y no encontraba esa sanidad, no encontraba esa cura hacia su enfermedad, la cual estaba sufriendo. Quizás humanamente, podemos pensar humanamente cómo quizás esta mujer había invertido su dinero buscando los mejores médicos. Quizás había llegado o hacía también quizás lo que sus amigas o vecinas le decían, remedios caseros. ¿Y por qué también podemos no pensar, quizás irlos a más extremo? Quizás esta mujer también había buscado quizás una cura quizás en los brujos. Ante la aflicción humana, quizás esta mujer pudiera haber hecho eso, porque tratando de ver cómo pudiera recibir una sanidad de su mal, el cual la agobiaba. El pensamiento del ser humano sin Dios lo lleva a dejar todo lo que tiene por buscar una cura o una respuesta lejos de Dios. Ahora, quiero también aclarar que Dios ha dado sabiduría a los médicos. Y por medio de esa sabiduría, la cual Dios ha dado a los médicos, es que ahora muchas enfermedades son tratadas en el cuerpo del ser humano. Y eso también Dios utiliza esos medios para que el cuerpo del ser humano pueda recibir una sanidad también. Pero ahora también no podemos caer como humanos o como conocedores de Dios. No podemos caer en un pensamiento de que siempre la medicina puede tener la sanidad para nuestro cuerpo. Lo que nosotros podemos reconocer es que Dios, por medio de la medicina, puede tratar nuestro cuerpo, puede sanar nuestro cuerpo. Entonces podemos siempre llevar a la par de la medicina, podemos llevar siempre la gloria a Dios. Y es ahí donde nosotros estamos dándole siempre el lugar a Dios que puede o desea siempre tener en nuestra vida. Esta mujer, al ver que Jesús pasaba por donde ella estaba, comenzó a meterse, a tratar de llegar, a alcanzar a Jesús para pedir o para tocar, aunque sea solamente el borde de su manto, para poder ser sanada. Quizás esta mujer ya estaba quizás resignada de decir, bueno, ya han pasado 12 años y he gastado todo cuanto he tenido, he sufrido por mi enfermedad, he sufrido y no he recibido ninguna sanidad a mi mal. Entonces quizás podemos pensar que esta mujer ya estaba resignada quizás a morir con su mal. Pero al ver que Jesús iba pasando por donde ella estaba, como que se inspiró en su interior a tener una esperanza de poder quizás llegar a Jesús y comentarle de su enfermedad. Pero al ver que la multitud que rodeaba a Jesús, era difícil poder llegar ante Jesús, ante la presencia de Jesús, dijo, aunque sea solamente pueda tocar el borde de su manto. Y no le importó, por última vez, no le importó aguantar por última vez golpes, quizás el desprecio de la multitud, porque dice que tanta era la presión de la gente que había alrededor de Jesús, era bien difícil llegar. Entonces pongámonos a imaginar cómo iba esta pobre mujer buscando, aunque solamente tocar el borde del manto de Jesús, quizás arrastradas, y en esas mismas de ir arrastrándose, quizás la gente le iba golpeando con los pies, o quizás se iba subiendo sobre ella, pero no le importó, sino que hubo algo que la estaba moviendo, y eso algo que le movía era solamente tocar el borde de su manto para recibir el milagro de Jesús.
La Biblia nos dice en Marcos 5:30, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvió a la multitud preguntándole, ¿quién me ha tocado? Aquella mujer, al verse ya descubierta ante Jesús, cuando dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Pero por qué dijo Jesús, ¿quién me ha tocado? Porque sintió que había salido algo de él, había salido un poder de él, y eso lo hizo detenerse. Y cuando dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿cómo es que preguntas quién me ha tocado si no miras que la multitud te aprieta, te empuja y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él dijo, no, yo he sentido que algo ha salido de mí porque alguien me ha tocado. Entonces, al ver la mujer que estaba descubierta por Jesús, ella comenzó y dijo, yo toqué el borde de tu manto. Y comenzó a contarle a Jesús su sufrimiento, su mal que había tenido. Y dice que cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, dice que su flujo de sangre se secó, o sea, se detuvo. Eso merece un gloria a Dios, porque solamente cuando llegamos confiadamente a Jesús, podemos recibir el milagro que tanto anhelamos sobre nuestra vida. Aquella mujer había gastado todo cuanto ella tenía, por lo cual ahora no le importó sufrir una última vez para poder alcanzar un milagro, una sanidad sobre su cuerpo. Porque solo en Jesús podemos encontrar sanidad para nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, después de haberle contado a aquella mujer su sufrimiento a Jesús, Jesús le dice en Marcos 5:34, que le dice, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas sana de tu enfermedad. Gloria a Dios por eso, porque Dios se manifestó a través de Jesús, haciendo glorificar a su Hijo, para que la gente pudiera glorificar el nombre de Dios. Entonces, esto nos lleva al segundo punto. No llores más que Jesús está aquí. Y no temas, cree solamente. Dice Marcos capítulo 5, versículo 35, mientras aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al alto dignatario de la sinagoga, o sea, a Jairo, le dijo, no temas, cree solamente. Entonces, dice, y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a la casa del alto dignatario, o sea, a la casa de Jairo, de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de Jesús, o sea, de Jesús, pero él, echando fuera a todos, o sea, sacándolos a todos de la casa, tomó aparte a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaban la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él insistió en que nadie lo supiera,
y dijo que dieran de comer a la niña. Este suceso de este milagro de la mujer del flujo de sangre fue un tiempo para que llevara la noticia a Jairo de que su hija había muerto, de que ya no era necesario que molestara al maestro, que ya no servía de nada que Jesús llegara a la casa de él, porque ya su hija había muerto. Entonces, este hombre, Jairo, al escuchar la noticia de que su hija había muerto, podemos pensar cómo humanamente, cómo se sentía Jairo. Se sentía en su interior que se desbordaba o que todo pensamiento que él tenía hacia su hija, de poder ver a que Jesús llegara y pudiera ponerle manos sobre su hija y que su hija fuera sana, ahora ya no era posible, porque su hija había muerto. Entonces aquel hombre se entristeció, se quebrantó en su interior. Y Jesús, al ver el semblante de Jairo, al escuchar la noticia que le llevaron sus criados a Jairo para que no molestara más al maestro, y llevándole la noticia de que su hija había muerto, Jesús conoció cómo Jairo se sentía en ese momento, cómo desfalleció su corazón en ese momento. Y Jesús le dijo: Jairo, cree solamente. Ahora, podemos ver cómo realmente Jairo, quizás al escuchar las palabras de Jesús cuando le dijo, cree solamente, podemos pensar que Jairo en ese momento se animó. Pero ¿por qué se animó Jairo? Si podemos pensarlo, ¿por qué se animó? Porque había sido testigo del milagro el cual había pasado quizás a unos minutos, a unos momentos de que le llevaran la noticia de que su hija había muerto. Entonces ese suceso de la mujer del flujo de sangre, el milagro que él fue testigo, fue ese suceso el cual lo afirmó, le animó a creer aún más hacia que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, por eso cuando Jesús le dice, Jairo, no te angusties, cree solamente. Tu hija está dormida. Y eso, al escuchar las palabras de Jesús, le animó en su interior. Su espíritu se animó, se fortaleció y fueron a la casa de Jairo. Entonces, vemos que cuando Jesús conoce nuestros corazones, ante Él estamos descubiertos. Ante Él no hay nada que nosotros podemos cubrir, porque Él lo conoce todo. Ahora, ¿cómo podíamos ver a Jairo? Descansar en la confianza de Jesús. Quizás estamos frustrados por la situación la cual ahora estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Quizás estamos pensando y piensas que tus sueños, metas, no serán realizadas porque se han frustrado, o piensas que si alguien de tu familia se enferma, ¿cómo vas a hacer ante la situación la cual ahora en día se está adoleciendo? Y eso nos lleva a tener un corazón frustrado ante las situaciones. Pero Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Los momentos de aflicción o de desierto que pudiéramos pasar en la vida
no son de mal, sino de preparación y de formación para nuestra relación con Dios. Los desiertos, las situaciones que pudiéramos pasar en nuestra vida no son para mal, sino son para preparación, para formación de nuestra relación como hijos de Dios hacia Dios. Dice Marcos 5:39, entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Los que estaban en la casa de Jairo se burlaban, porque ellos nunca habían sido testigos o no habían visto a alguien, a un ser humano, levantarse nuevamente de la muerte. Entonces por eso se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cume, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió en que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer a la niña. Al llegar Jesús, encontró la gente llorando, encontró la gente angustiada, encontró la gente adolida al ver que la niña ya había muerto, al ver que ya había partido de esta tierra, porque la niña ante los ojos humanos estaba muerta. Pero Jesús dijo, no está muerta, sino duerme. Y al encontrar Jesús la multitud y preguntarle por qué lloraban, y al dar la respuesta a Jesús a ellos, de decirles no está muerta sino que dormida, entonces la gente comenzó a burlarse. Yo quiero decirte en esta noche, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde en nuestra vida. Dios nunca llega tarde a nuestra necesidad. Jesús le dijo a la niña, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña, al escuchar las palabras de Jesús, cuando le dijo, niña, levántate, aquella niña en el momento se levantó y comenzó a caminar. Gloria a Dios. Dios nos sorprende con las cosas que hace cuando depositamos nuestra confianza en Él. Por lo cual quiero decirte esta noche, no tires la toalla de tu vida cristiana, de tu relación con Dios. Las aflicciones que pudieras estar sintiendo en este momento, o podrías estar sintiéndote desanimado, no es mal, sino que Dios está capacitándonos para poder subir un escalón más en nuestra fe, en nuestra confianza hacia Dios. Y en este estudio, algo que yo sentí que Dios me estaba diciendo, Dios no quiere que eches a la basura tus sueños. Dios lo que quiere ser el motor de tus sueños. Dios no quiere quitarte tu visión. Dios quiere ser el que te motiva en tu visión. Dios no quiere que mengues en tu fe. Dios quiere ser el centro de tu fe. Así que esta noche hemos visto dos sucesos, los cuales, sucesos milagrosos que Jesús hizo ante una multitud,
pudimos ver a una mujer que pasó por 12 años de sufrimiento de su vida, buscando los mejores médicos, gastando todo cuanto ella tenía, pero no recibió el milagro de ningún médico, sino que con solamente acercarse y creer que Jesús era su sanidad, operó el milagro. Ahora podemos ver también a una niña de 12 años también haber muerto ante los ojos humanos, que ya no había esperanza, que ya no había nuevamente que volviera a la vida. Pero Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme. Jesús dice, cree solamente. Entonces, podemos ver que solo en Jesús hay sanidad para nuestra alma. Solo en Jesús podemos encontrar la respuesta. No llores, que Jesús está aquí. Y no temas, cree solamente. Entonces esta noche quiero orar brevemente. Y quizás nos hemos sentido afligidos, frustrados, agobiados. El enemigo quizás ha tratado de que tu fe mengue. Pero Dios no quiere que mengue tu fe, sino que lo que Dios quiere es ser el centro de tu fe. Dios no quiere que eches a la basura tus sueños. Dios quiere ser el motor de tus sueños. Dios no quiere que quites tu visión. Dios quiere ser el que te motiva en tu visión. Así que yo no sé cómo te has sentido estos días, pero yo puedo decirte en esta noche, refugiémonos en aquel que es el dador de la vida, y podemos descansar seguros que Él está haciendo algo grande en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Qué maravilloso es Dios, porque quizás el enemigo ha tratado de ver cómo detener el avance del reino de Dios. Pero en vez de detener el avance del reino de Dios, más la gente ha buscado a Dios. Y eso como cristianos debemos de darle gracias a Dios. Porque como podemos decir, así como decimos en el buen salvadoreño, le salió el tiro por la culata a Satanás. Entonces esta noche quiero que te unas conmigo en oración. Padre que estás en los cielos, esta noche queremos honrarte y bendecir tu nombre. Queremos darte las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das siempre de hablarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos reconocer que cuando acudimos a ti, tú nunca llegas tarde a nuestra necesidad, sino que siempre, Señor, estás allí dispuesto a bendecirnos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, cómo, Señor, se ha sentido en este tiempo, Señor, ante la situación, Señor, que agobia no solamente a nuestro país, sino a nivel mundial, Señor. Señor, y el enemigo sé que también ha trabajado, Señor, en las mentes de cada individuo, haciéndole sentir quizás pensamientos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? Para que ellos traten la forma de no buscarte a ti, Señor. Pero yo te pido en esta noche, Padre, que acoraces a tus hijos, que cubras todo pensamiento, Señor, que el enemigo quiera poner en el corazón, en la mente de cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos
a poder estar siempre buscando de tu rostro, a que nuestra fe, Señor, en vez de decaer, que crezca, Señor, para que podamos, Señor, conocerte un poco más y poder tener, Señor, una nueva experiencia contigo y que nosotros podamos estar, Señor, siempre prestos. Yo te pido, Señor, esta noche, por cada persona, Señor, que está en los hospitales, padeciendo, Señor, esta enfermedad, de esta pandemia, de este virus, Señor, que ha, Señor, atacado, Señor, la salud de muchas personas. Yo te pido, Padre, por cada uno de los médicos, Señor, que están ejerciendo, los enfermeros, enfermeras, Señor, cada persona que está haciendo, Señor, una labor en un hospital, Señor, ante esta situación, Señor, la cual agobia, Señor, a nivel mundial al ser humano. Te pido, Padre, que lo cubras, que lo protejas, que cubra su familia, su Dios, que cubra sus hijos, Señor. También te pido, Padre, por cada persona, Señor, que hace, Señor, su labor al exterior de los hospitales, que son los policías, toda entidad gubernamental, Señor, todo lo que es parte, Señor, de esta labor, Señor, que están haciendo. Yo te pido, Padre, que los guardes, que los protejas, a cada policía, Señor, a cada hombre que es parte del ejército, Señor. Te pido, Padre, que también a cada uno de ellos, Padre, tú los puedas guardar, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos que le dé sabiduría, Señor, a nuestro presidente, Señor, y a cada persona, Señor, que hace una labor, Señor, o ejerce una labor, Señor, gubernamental, Padre. Te pido por cada diputado, por cada alcalde, Señor, por cada persona que está detrás de ellos, Señor, que están también apoyando, Señor. Te pido, Señor, que los protejas, que los guardes, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano.